Mis hermanos, bienvenidos a Análisis BNE. En esta mañana estaremos hablando del tema sobre la toma de conciencia de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala. A continuación veremos un video de introducción y regresaremos a desarrollar este importante tema. Hoy en Análisis BNE hablaremos sobre la toma de conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala. Conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Se estima que el 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad, es decir, más de 1.000 millones de personas. En nuestro país podemos visibilizar diferentes condiciones de discapacidad. Es por eso la importancia de sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y dignidad. Las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos que las personas sin discapacidad. Y a los que nos referimos en la toma de conciencia para que la población en general sepa cuáles son nuestros derechos, tenemos que empezar a conocer que una persona con discapacidad tiene los mismos derechos que otra persona sin discapacidad en diversos aspectos de la vida. También tenemos que dar a conocer que las personas con discapacidad necesitan ser sujetas de derecho, ya que a diario en diversos aspectos se ve reflejado la discriminación por temas de derechos humanos en diversos aspectos también, como empezando de la terminología adecuada a referirse a las personas con discapacidad, que es importante connotar y saberlo trasladar a las personas con discapacidad. Hoy tenemos la oportunidad de integrar a personas que viven con discapacidad al entorno social y generar un punto de encuentro con el fin de romper barreras de comunicación, eliminar los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto a las personas con discapacidad. Bueno, la participación tiene que ser incluir a las personas con discapacidad dentro del círculo social para que uno de las personas, bueno, en mi caso, en diversos aspectos de mi vida, yo me sentía excluido, discriminado, porque no tuve acceso a una educación en igualdad de condiciones ante los demás, porque el trato no era justo, porque las personas, los docentes que me daban a transmitir el mensaje, no encontraban la forma como tratar a una persona con discapacidad. Y ahora que ya sé mis derechos como personas con discapacidad, tratamos día a día hacer valer de los mismos y dar a conocer a la población que tiene que tomar en cuenta que somos sujetos de derecho para un buen trato dentro de la sociedad y ser incluidos, no excluidos. Las personas con discapacidad tienen la voluntad de aportar, lograr y superar la vida. Es por eso que en el estudio nos acompañan profesionales que nos orientarán en el tema y junto a Pastor Orlando, a la luz de la palabra, comprenderemos el propósito de Dios. Es un tema muy importante el que debemos nosotros poner en la mesa para poder analizar y poder
poner en práctica también en nuestra sociedad. La inclusión a las personas con discapacidad, conocerlos, ayudarles a poder desarrollarse y también ser personas independientes dentro de nuestra sociedad. Esta mañana estará con nosotros la licenciada María de los Ángeles Soberanis. Ella es presidenta del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, quien también nos estará apoyando y abriéndonos, mejor dicho, las puertas al conocimiento sobre las personas con discapacidad. También se encuentra conmigo Pastor Orlando Chinchilla, a quien yo le doy la bienvenida, como todos los jueves en Análisis BNE. Pastor, muy buenos días. Eduardo, muy buenos días, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Usted que nos acaba de sintonizar, hoy es día jueves, hoy es día de Análisis BNE. Eduardo Arias, vamos a compartir un tema que es bastante sensible. Y es más, cuando usted se va a la historia, la misma Biblia registra casos de personas con discapacidad y a las cuales Jesús atendió. Exacto. Los ayudó. Muchos de ellos no fueron, Jesús les respetó, les amó, les restauró, les prestó atención. Entre Guatemala y aquellos tiempos bíblicos no hay mucha diferencia, porque se marcaban ciertas cosas, pero vemos cómo aún la Biblia, y precisamente Jesús, que vino a dignificar a las personas, puso su mirada en ellas, los escuchó y solucionó sus problemas. Así es, Pastor. Quiero también, antes de profundizar, invitarle a que en nuestras redes sociales, si usted tiene alguna duda o alguna consulta, pueda hacerla. Nos encontramos como Buenas Nuevas de Esperanza, Canal 27 en Facebook. Y ahora sí, Pastor, le damos la bienvenida a través de la tecnología a licenciada María de los Ángeles Soberanis de Rueda, presidenta del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Muy buenos días, licenciada. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy buen día, Pastor Orlando. Muchas gracias. Análisis BNE de Canal 27. A todos quienes nos sintonizan y nos escuchan y reciben por este medio también la buena nueva y toda esta información que es tan importante para que todos aprendamos a amarnos unos a otros como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queremos iniciar, licenciada, preguntándole, ¿qué es una persona? ¿Cómo es una persona con discapacidad? ¿Cómo podemos describir a una persona con discapacidad? Gracias, Eduardo. Muy importante esa pregunta y parte desde el concepto mismo que usted ha mencionado. Cuando decimos persona con discapacidad, debemos enfatizar precisamente el concepto de persona. Todas las personas somos iguales. Definitivamente viene desde el concepto mismo de la creación. Y es que la igualdad viene porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y realmente las diferencias que nos acompañan en este estuche que llamamos cuerpo, que es lo que nos va a acompañar por el resto de nuestros días, es lo que promueve prácticamente que seamos diferentes como seres humanos, la riqueza de la diversidad. Sin embargo, en el fondo, en el interior, todos somos iguales, seres de luz. Y eso es lo que debemos preservar en el concepto de dignidad de la persona humana. Realmente pensar en que todos somos personas sujetos de derecho. Ahora, una persona con discapacidad, es decir, una situación de discapacidad, puede ser congénita o adquirida. Y esto entonces realmente viene a modificar el concepto un poco en cuanto a que se encuentra alguien en una condición de discapacidad derivado precisamente a situaciones del ambiente, de la condición social, de la misma sociedad, y no solo desde una perspectiva médica, ya que el abordaje de la discapacidad va más allá de un enfoque médico rehabilitador o pensar que una persona con discapacidad padece la discapacidad o sufre la discapacidad, ya que esta es una condición con la que se nace o se adquiere, que se vuelve parte de la vida misma de la persona, como pudiéramos ser todos tan diferentes que habemos algunos altos, delgados, rubios, morenos, de diferentes razas, de colores de piel. Esa es la misma diversidad del ser humano. Entonces también eso es lo que define una condición o situación de discapacidad. Más la discapacidad no define a la persona. Ahí vemos cómo este juego de palabras nos va dando una diferencia
en que el concepto siempre es persona. Por eso es que bajo un enfoque de derechos humanos como el que nos encontramos actualmente y que la perspectiva de la discapacidad se ha movido en un principio desde la caridad o en un enfoque de lástima, luego un enfoque médico rehabilitador, pensando que la discapacidad se curaba o desde un enfoque médico se podía corregir, y luego a un enfoque de derechos humanos, donde la persona con discapacidad tiene derecho a llevar una vida plena, digna e independiente y continuar desarrollándose, desempeñándose y superándose en todos los aspectos de su vida, como es el derecho de todos los seres humanos, como iguales que somos. Ok, licenciada, usted menciona la discapacidad no define a la persona. Tenemos que saber que las personas con discapacidad también tienen derechos. ¿Cómo empezamos a respetar y a conocer los derechos de las personas con discapacidad? Las personas con discapacidad son sujetos de derechos. Anteriormente se tenía un concepto errado y lo vemos en muchos aspectos de nuestra propia legislación, ya que tenemos nuestra Carta Magna, la Constitución de la República del año 85, incluye un artículo donde dice minusválidos. Este concepto ha quedado en desuso, ya que pues el prefijo minus denomina que es menos una persona, o sea, que vale menos. El decir inválido inutiliza completamente a la persona. Discapacitado o incapacitado también son términos que en determinado momento se utilizaron, pensando que las personas valían menos o que podían desempeñarse con menos capacidades o que tenían menos valor ante el resto de individuos de la sociedad. Y esto es lo que debemos cambiar en nuestro entorno, en nuestro imaginario social, y eso es lo que determinamos como toma de conciencia. Por eso es que la legislación se ha ido moviendo y también la Organización de Naciones Unidas se pronunció al respecto, y Guatemala es un país signatario de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual adoptó y ratificó como Estado parte en el año 2008. A partir de ahí se han dado esfuerzos importantes, mas no tenemos aún una ley de personas con discapacidad, una ley marco que responda a los prefijos que están en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, porque ahí se contempla precisamente el concepto de que la persona con discapacidad tiene derecho a una vida digna, plena e independiente, que no requiere, salvo en determinados casos que la discapacidad sea severa, que no requiere de una asistencia, sino que cambiar ese modelo de asistencialismo o de que todo se le tenga que resolver a la persona con discapacidad, que le preguntemos, que no le preguntemos directamente las cosas, sino que hablemos de ellos en tercera persona, que no nos dirijamos en una forma directa, como que no pueden tomar decisiones, incluso cambios importantes que debemos hacer a nivel legislativo y que esperamos ya que esta iniciativa de ley 5125, ley de personas con discapacidad, se encuentra aprobada en tercera lectura en el Congreso de la República, únicamente pendiente de su aprobación por artículos y redacción final, para contar con una ley marco en Guatemala que permita responder a los derechos de las personas con discapacidad. Licenciada, muy buenos días. Le saluda el pastor Orlando Chinchilla. Es un gusto compartir con usted en esta mañana. Todos conocemos o estamos cerca de una persona con alguna discapacidad. ¿Cómo dirigirse entonces a una persona con discapacidad? Muy importante su pregunta, estimado pastor. Así es, las personas con discapacidad son parte de los entornos en todas las sociedades. En Guatemala, de acuerdo a la última encuesta nacional en discapacidad, la ENDIS del 2016, nos reportó un índice de un 10.2% de la población de todo el país, lo cual representa alrededor de 1.600.000 personas con discapacidad, número que va creciendo cada año, ya que hay discapacidad congénita. Estamos viendo, aunque en Guatemala no tenemos cifras de investigación que concreten al respecto,
Tenemos crecimiento poblacional en nuevos nacimientos de niños y niñas con discapacidad en todo el área del corredor seco, derivado a factores de falta de cuidado materno-infantil, a desnutrición crónica, a enfermedades congénitas. Encontramos familias también que tienen hasta 8 hijos con discapacidad visual. También estamos observando en la costa sur un crecimiento poblacional en nuevos nacimientos de niños y niñas con discapacidad auditiva. De igual manera, crecen las cifras de discapacidad cada año por enfermedades como la diabetes, el glaucoma, que es un enemigo silencioso que no presenta síntomas. Y la diabetes realmente se está convirtiendo en un problema poblacional, ya que muchas veces no es diagnosticada y está dejando a muchas personas con discapacidad visual. De igual manera, encontramos crecimiento poblacional en las cifras de personas con discapacidad derivado a accidentes de tránsito, lo cual conlleva discapacidad física, al igual que la violencia, los asaltos, también accidentes en el trabajo. Y de igual manera el crecimiento de discapacidad que no es evidente, que es la más difícil de detectar o muchas veces no se percibe porque tenemos el concepto errado que la discapacidad básicamente es una discapacidad física, pero también existe la discapacidad sensorial, la discapacidad psicosocial, la discapacidad intelectual. De igual manera, los trastornos de la personalidad, que son tan variados y tan diferentes y a veces difíciles de establecer y diagnosticar en un solo marco de referencia. También están las personas de talla pequeña, las personas con síndrome de Down, con parálisis cerebral. Es decir, crece conceptualmente todo lo que abarca la discapacidad, es bastante extenso y estos números van creciendo. Entonces significa que eventualmente vamos a coincidir con una persona con discapacidad, ya sea en las familias, en los entornos laborales, en los entornos educativos, en los entornos religiosos, culturales, en la sociedad misma. Las personas con discapacidad forman importante, pastor, lo que se está transmitiendo a nuestros televidentes en esta mañana. Es importante, mis hermanos, conocer de principio a fin qué es la discapacidad para poder saber cómo respetar y cómo manejar nuestro entorno cuando tengamos ese contacto, como menciona la licenciada María de los Ángeles, de una persona con discapacidad. Pastor, tenemos también que saber aprender a dejarlos ser independientes, no sobreprotegerlos para que puedan desarrollar talentos también las personas con discapacidad. Edu, fíjese que eso es algo muy importante. De hecho, mismo la palabra de Dios lo muestra cómo lo hace Él con nosotros. Dios nos da cierta libertad para que nos podamos desarrollar. Desde el momento que Dios da la vida, que se concibe la vida, aún de una forma así, yo creo que hay un propósito. Hay un propósito. A mí me llama la atención cómo la Biblia, no solo Jesús como el centro de la Biblia, sino cómo la Biblia toca el tema de la discapacidad. Me hace recordar la historia que está en el segundo libro de Samuel de Mefiboset. Porque bien lo decía la licenciada, hay personas que es algo genético, nacen así, pero hay otras personas que en el transcurso de su vida, porque se enfermaron o tuvieron un accidente, ¿verdad? Cambia su vida. Y me hace recordar la historia de segunda de Samuel, cómo el hijo de Jonatán, Mefiboset, se cae de los brazos de la persona que lo cuidaba. Cae y literalmente pues él ya no puede caminar después. Tiene un problema, ya no puede caminar. ¿Y cómo es que el rey David, hay un momento en que Dios lo ha bendecido tanto y dice, habrá alguien de la familia de Jonatán, dice que yo pueda hacerle misericordia? Y le dicen Mefiboset. Y recuérdese, hasta ese mismo día Mefiboset todavía no puede caminar. Lo manda a traer, lo trae al palacio de un lugar llamado Lodebar, lo trae al palacio, lo sienta a la mesa del rey y le dice, todas las tierras y las propiedades que fueron de tu padre te serán devueltas.
¿A qué me refiero yo con eso? La licenciada tocó un tema muy importante y dijo, muchos casos pueden ser tratados médicamente, pero también hay unos casos que no pueden ser tratados. Son vistos, pero no se pueden como corregir. Pero me llama la atención cómo la Biblia, en el caso de Jesús, hizo algunos milagros, pero en el caso de este específicamente de Mefiboset, cómo es que lo honran, lo mandan a traer a la mesa del rey, cómo la Biblia es tan sensible para un tema como estos. Exactamente, y si en la Biblia se da este caso de poder tomar en cuenta a una persona con discapacidad, en la actualidad nosotros tenemos la obligación de tomar conciencia, poder incluir también a las personas con discapacidad a nuestro entorno. En muchas ocasiones, pastor, y quizá lo vamos a hablar más adelante, la misma familia no ha llegado a esa etapa de aceptación al saber que en su propio entorno hay una persona con discapacidad. También tenemos que saber que desde la familia empiezan a desarrollarse los derechos hacia estas personas. La independencia que podamos nosotros otorgarle con la confianza que nosotros podamos nosotros darle a ellos para poder desarrollarse. Es muy importante. La discapacidad, ella mencionaba, la discapacidad no define a una persona. Una persona es... una persona merece el respeto, merece derecho, merece también obligaciones como cualquier otra persona, como lo mencionaba ella, y eso es lo que nosotros queremos hoy dar a conocer a nuestros televidentes, el respeto. Ellos también tienen derecho. Si lo hablamos socialmente, tienen derecho, pero también vamos a basarnos en la Biblia, tienen también derecho. Es una cadena que nosotros tenemos que conocer en esta mañana, y gracias a la licenciada María de los Ángeles por aclararnos, por abrirnos el panorama y poder conocer también acerca de ello, pastor. Sí, Edu, esto es bien importante. Una discapacidad no define una persona. Yo he leído libros como El cielo es el límite y personas en silla de ruedas escribiendo, con todo respeto, hasta mucho más motivados que una persona diferente. Entonces, en otras circunstancias sería la palabra correcta. He visto cómo personas, hay un caso de Ana Macías, ella no tiene brazos y escribe con los pies. Por eso me gustó mucho cuando la licenciada dijo que una discapacidad no define una persona. O sea, no podemos tomarlo como una tragedia. La Biblia dice que cuando Jesús se le preguntaron en el Evangelio de Juan capítulo 9, ¿por qué está así? Hasta decían, ¿quién pecó? Y Jesús dijo, Él está así para que la gloria de Dios se manifieste. Una discapacidad no determina una persona. Adriana Macías es escritora y no tiene brazos. Y así podemos hablar de cómo la Biblia... Nosotros le llamamos derechos en este tiempo, entonces tenemos que ser incluyentes y hacerlos a ellos independientes, porque tienen capacidades. Exactamente. Mis hermanos, lastimosamente la tecnología en este momento nos ha jugado una mala pasada, pero nosotros vamos a continuar con más de Análisis BNE. Ahora veamos esta siguiente cápsula y regresamos con más. En cuanto al trato a personas con discapacidad, para conseguir una comunicación positiva, hay que asegurarse que se utiliza la terminología comúnmente aceptada para evitar los términos ofensivos. Es por eso que a continuación enlistamos algunos de ellos que nos ayudarán a referirnos de manera correcta y menos peyorativa, a diferencia de los términos inapropiados. La forma incorrecta es discapacitado, persona especial, paralítico, retrasado, invidente, sordomudo, enano. La forma correcta es persona con discapacidad física, persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, persona de talla pequeña. Puede que los términos ofensivos utilizados en muchas ocasiones no sean intencionados, sino como consecuencia de la falta de comprensión, por prejuicios o por no estar informado. Es por ello que es recomendable la formación en manera de igualdad, de trato a las personas con discapacidad.
Recuerde, el día de hoy estamos en Análisis BNE y queremos agradecer a cada uno de ustedes, amados televidentes, que nos ha mandado acá sus comentarios. Queremos también invitarlo que si tiene alguna duda, que si tiene alguna aportación, nos lo haga llegar a través de nuestras redes sociales. Queremos agradecer la comunicación de Heidi Turcios, dice excelente canal, excelente tema. También Fernando Catalán Smith dice saludos desde Costa Rica. Muchísimas gracias por esa sintonía, hermano Fernando. Dora Alonso dice buen día, bendiciones. En buen término, Vilma Esperanza, en un término muy chapín, dice calidad. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muy buen programa, muy buen tema, dice nuestra hermana Ruth Ellis. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se están comunicando acá. También tenemos acá Stephanie Dardón, también nos escribe, y tenemos otras comunicaciones aquí a través de nuestra transmisión en vivo. Recuerde, usted puede ver Análisis BNE a través de la página también de Canal 27, www.canal27.org. Así es que esperamos su comunicación, es importante su comentario y sus aportaciones. Continuamos con Análisis BNE con Pastor Chinchilla y Eduardito. Así es, Florecita, mis hermanos, continuamos con más. Este tema es de mucha importancia, toma de conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad. Nuevamente tenemos en línea a licenciada María de los Ángeles de Rueda, presidenta del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Licenciada, nosotros estábamos en la parte de cómo dirigirnos. Los derechos de las personas inician desde esa parte. Nos tenemos que aprender a dirigir a las personas con discapacidad. ¿Puede desarrollar esta parte también, licenciada? Por supuesto, muchas gracias, Eduardo. Muy importante porque nos damos cuenta que es creciente el número de personas con discapacidad, así que todos tendremos a alguien en nuestra familia, un amigo, en el entorno laboral, social, cultural, religioso, y es muy importante ese reconocimiento a la persona, como iguales que somos, no menos, no con términos de caridad, pobrecito, el sordito, el cieguito, el discapacitado, tampoco son personas con capacidades diferentes o capacidades especiales, porque todos tenemos capacidades especiales y diferentes. Y lo importante es ese reconocimiento con el término correcto, que es persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad, o persona con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, persona con discapacidad física, persona de talla pequeña, y realmente de igual forma llamarlo por su nombre, como a cualquier persona, como todos. No tenemos que hacer una diferenciación, siempre pensar que si la persona tiene la posibilidad de comunicarse, debemos comunicarnos directamente, dirigiéndonos a esa persona, preguntándole sus gustos, qué es lo que su elección de alguna opción, no preguntar o dirigirnos en tercera persona, preguntarle a alguien más, ¿será que quiere café su acompañante? ¿Será que quiere salir? O como que estamos comunicándonos con alguien más, ignorando que la persona se encuentra con nosotros, aunque una persona con discapacidad no nos vea, sabe que estamos hablando, que estamos comunicándonos y puede ser parte de esa comunicación. Así que lo más importante es darle el valor como persona que merecen las personas con discapacidad, comunicarnos de la mejor forma, pues ahí sí que prácticamente como cualquiera. Ahora en el caso de las personas con discapacidad auditiva, la situación es la forma de comunicarnos. Muchas personas con discapacidad auditiva, si hablamos pausadamente, pueden leer los labios, y también el factor es importante aprender la lengua de señas, que es la forma de comunicación y el derecho a la lengua materna de las personas sordas. Y qué mejor que tener la posibilidad de comunicarnos en su lengua materna, en la lengua de señas de Guatemala, y entonces poderles saludar y decir buenos días, buenas noches, buenas tardes, y de esta manera tener una interacción con las personas con discapacidad. Mucho gusto, y de esta manera entonces de formar parte de esa Guatemala inclusiva en la que todos merecemos vivir. Muy bien, licenciada, es muy importante conocer acerca de ello. Hace un momento hablábamos con el pastor sobre la protección en Guatemala, y también me imagino que en el resto del mundo las madres tienden a ser muy amorosas, tienden a
preocuparse por sus hijos, a cuidarlos, y en el caso de las personas con discapacidad tienden a sobreprotegerlas de gran manera que no dejan desarrollarlas. ¿Cuál es la repercusión? ¿Cuál es la consecuencia de sobreproteger a una persona con discapacidad? Muy importante su pregunta, Eduardo, porque definitivamente no hay un manual o una escuela para padres. Ninguno estamos preparados para hacerlo, mucho menos los padres y madres de niñas con discapacidad. Pero ahí está el factor importante de difundir esta información y como medio de comunicación, sobre todo de responsabilidad social y desde el concepto religioso tan importante de los valores de la familia que ustedes hacen, es que debamos hacer de conocimiento de todos los padres de familia la importancia de una estimulación temprana para los niños y niñas con discapacidad. Y saber que en la medida que les demos esa estimulación temprana, un debido acompañamiento psicológico también para los padres para vencer el duelo de la discapacidad, y entender que sus hijos e hijas tienen derecho a una vida plena, digna e independiente, si les dan las mejores oportunidades desde temprana edad, será lo mejor, porque muchas veces esa sobreprotección limita a que los niños y niñas tengan las mejores habilidades o oportunidades de desarrollarse plenamente. En tanto que si les permitimos obtener una educación de calidad y de esta manera poder desempeñarse en una forma plena y que ellos sean independientes, tendrán mejores posibilidades de superación, de alcanzar sus sueños y de hacer todo lo que quieran, únicamente en forma diferente, pero van a poder lograr sus metas, alcanzar sus sueños y ser hombres y mujeres de bien para nuestra Guatemala. Eso es muy importante, licenciada. Yo quiero preguntarle, ya para finalizar la entrevista, Prociegos y Sordos da la ayuda a estas personas. Si alguien está sintonizándonos y desea contactarse con ustedes, ¿a qué número de teléfono puede hacerlo? Por supuesto, muy importante, si conocen niños y niñas con discapacidad o aún adultos, es importante que los refieran a los programas educativos en los 9 centros educativos inclusivos de Benemérito Comité Prociegos y Sordos de Guatemala, sus 3 centros de rehabilitación y sus programas de rehabilitación a domicilio y también el programa de inclusión escolar, para que nadie se quede sin ese apoyo de la educación de calidad, la rehabilitación y el derecho a una vida independiente, plena y digna. Nos pueden contactar a través del teléfono 2382-1800, en las redes sociales prociegosysordos.org.gt y en oficinas centrales del Benemérito Comité Prociegos y Sordos de Guatemala, en la 3ª Avenida y 9ª Calle de la Zona 1, y también dirigirse al Hospital de Ojos y Oídos Dr. Rodolfo Robles Valverde en el Periférico Sur, Zona 11. De esta manera, también en el interior de la República hay centros educativos en Quetzaltenango, en el Hospital Retaluleu y en Zacapa, donde gustosamente se les puede brindar la información a las de familia y de esta manera promover que todos esos niños y niñas tengan acceso a educación de calidad, a las mejores oportunidades, y que el Benemérito Comité, a través de su maravillosa y extensa obra social, financiada únicamente gracias al 14% de los ingresos de Lotería Santa Lucía, pueda ayudar a contribuir también para que los padres de familia tengan ese apoyo desde el aspecto de apoyo psicológico, también en el aspecto socioeconómico, el apoyo que se les pueda brindar a través del Benemérito Comité para asegurar que los niños y niñas con discapacidad tengan una vida independiente con la calidad que ellos merecen y en el pleno goce de sus derechos. Licenciada, muchas gracias en esta mañana por compartir con nosotros, licenciada María de los Ángeles Soberanis, en un tema tan importante, en una sociedad que tiene que ser más incluyente, en no sobreprotegerlos, para que ellos sean más independientes y sobre todo cumplan el propósito por el cual Dios les dio la vida. Nosotros agradecemos y que Dios les bendiga en tan noble tarea que ustedes hacen. Gracias por haber compartido con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Pastor. También a ustedes felicitaciones por la excelente labor que llevan a cabo. Continúen llevando la buena nueva y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo virtual y a todos los televidentes. Gracias. Bendiciones. A usted, licenciada. Gracias. Muchísimas gracias. Eduardo, atención en algo.
La licenciada decía que a las personas había que llamarlas por su nombre. Cuando las personas tienen una discapacidad debe llamársele por su nombre, y me llama la atención cómo la Biblia, cuando se refiere a Bartimeo, que tenía una discapacidad visual, le llamó por su nombre. ¿Cómo encontramos esos principios también en la palabra del Señor? Vemos la sensibilidad, cómo Dios los trató con amor. Me hace recordar, si hablaríamos en los términos que acabamos de decir ahorita, a este ciego que tenía una discapacidad visual. Y la Biblia dice que le tocó sus ojos con saliva, y cuando un niño se cae, precisamente la mamá lo que hace es ponerle salivita en la herida, porque le está transmitiendo amor. ¿Cómo es que Dios y la misericordia de Dios han sido sensibles con las personas a través de toda la historia que han tenido una discapacidad? Yo quiero decirle a usted en este segmento, si usted tiene un hijo, un familiar que tiene una discapacidad, quiero decirle que usted no está solo. Dios está cerca de usted y quiere ayudarle y capacitarle también. Y quiero decirle, si usted nos está viendo y usted tiene una discapacidad, quiero decirle que Dios le ama y que Dios está cerca de usted. En este momento, ¿vamos a ir a un corte? No, pastor. Quiero contarle que tenemos ya una llamada lista de la oficial de Derechos Humanos de la Unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ella es licenciada Silpa Arriola, que está a través de una llamada telefónica, que también estará aclarándonos acerca de este tema, la toma de conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad. Muy buenos días, licenciada. Que Dios le bendiga. Bienvenida a Análisis BNE. Buenos días, muchas gracias por la llamada. A usted, muchas gracias por atenderla. Nosotros, como ya le hemos comentado fuera del aire, estamos abordando el tema sobre la conciencia de los derechos humanos de las personas con discapacidad. ¿Cuál es el papel de los derechos humanos en este tema? Pues en principio decir que en el marco general de los derechos humanos, las personas con discapacidad tienen los mismos derechos, como bien lo estaba diciendo la presidenta del Comité Pro Ciegos y Sordos, que las demás personas. Sin embargo, se han desarrollado cuerpos normativos específicos, dado que hay una interpretación especializada que debe de hacerse cuando hablamos de los derechos. Me parece que tenemos un problema con él. ¿Sí se escucha? ¿Hola? ¿Hola? Ahora sí. Perdón. Les decía que si bien las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y la misma necesidad del respeto a su integridad y a su dignidad personal, se han desarrollado derechos o un marco jurídico internacional especializado para comprender el alcance o las barreras que tienen las personas con discapacidad para alcanzar esos derechos. Podríamos poner un ejemplo en el contexto de la fe y el derecho que tenemos todas las personas de practicar una religión o de nuestra creencia en la fe. Podríamos hablar del derecho a la accesibilidad, por ejemplo, que no es un derecho que se hable demasiado en otros colectivos, pero cuando hablamos de personas con discapacidad, ese derecho es fundamental. Entonces, en el contexto del derecho de una persona a congregarse en una iglesia, sea cual sea esta iglesia, la accesibilidad juega un papel importante. Por ejemplo, hablamos de que los templos y esos edificios de las iglesias deben ser accesibles, deben de permitir que una persona con discapacidad física pueda ingresar, egresar y desplazarse al interno del templo, acceder a las áreas comunes, también el tener el derecho a acceder a la información que se dan en los mensajes. Por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva requiere la interpretación de lengua de señas y también tiene ese derecho a conocer cuál es el mensaje que están dando en los distintos servicios religiosos. Entonces, digamos, esos podríamos graficar aspectos que podemos ver en el contexto del acceso y del derecho a la fe. Ok, licenciada, hablando o desglosando este tema,
Para poder llevar a cabo o para poder aprender a respetar los derechos de las personas con discapacidad, tenemos también que hacer conciencia. ¿Cómo podemos nosotros hacer esa conciencia? ¿Cómo podemos ayudar también a las personas, incluir a las personas sin alguna discapacidad para que puedan también relacionarse con las personas con alguna discapacidad? Justamente creo que por eso empecé con este contexto y contextualizándonos un poco al público en el que ustedes llegan, ¿verdad? En principio creo que, como ya lo venían abordando, el papel de la familia es fundamental. Ese primer núcleo familiar marca una diferencia entre cuánto una persona con discapacidad va a estar incluida socialmente. La familia es el primer espacio de inclusión. La familia es el primer espacio donde una persona con discapacidad puede opinar o no. La familia es el primer espacio donde una persona va a ser tratada en igualdad y con dignidad. Ese es el primer espacio. A partir de que la familia juega ese rol fundamental, las personas con discapacidad van a estar visibles, van a participar y las vamos a ver activamente en distintos espacios públicos. Cuando las personas con discapacidad están en distintos espacios públicos, ahí es donde empieza realmente la toma de conciencia. Porque nosotros podemos hacer muchas campañas en donde muchas personas a nivel individual pueden tener esa toma de conciencia de lo que significa tratar en condiciones de igualdad a una persona indistintamente de su condición física, sensorial, intelectual o mental, ¿verdad? Y entonces acá, cuando esa persona con discapacidad tenga el de estar o pueda estar incluida, automáticamente esa persona va a ser el mejor espacio o el mejor testimonio de un proceso de inclusión y toma de conciencia. El primer paso siempre va a ser dejar que la persona con discapacidad se exprese, no tener precondiciones sobre las personas con discapacidad, y eso no solo incluye prejuicios, sino también en el afán de la buena voluntad se pueden tomar decisiones sobre las necesidades de las personas con discapacidad, y son las personas con discapacidad las que deben de decir: yo necesito esta rampa para entrar al baño, a mí me gusta ir a la iglesia y sentarme en este espacio, esto es lo que yo quiero que sea accesible, a mí me gustaría que cuando hubiera un servicio y hubiera un intérprete de lengua de señas, por ejemplo, pero siempre la opinión de las personas con discapacidad va a ser el marco más relevante para que otros y otras personas puedan llegar a esa toma de conciencia. Muy bien. Aprender a conocer, aprender a escuchar a las personas con discapacidad es el base para poder respetar sus derechos. Es algo que nos ha quedado claro en esta mañana, Pastor Orlando, ya lo hemos hablado al principio. Conocer los derechos es lo que nos va a hacer a nosotros poder respetarlos y poder incluirlos. Y también, licenciada, en el segmento anterior hablábamos sobre la protección, Pastor. Sí, licenciada, buenos días. Les saluda aquí el Pastor Orlando Chinchilla. Hay una pregunta. ¿Qué efectos genera la sobreprotección en una persona con discapacidad? En el círculo de las personas con discapacidad hablamos mucho sobre la sobreprotección de nuestras familias. Y incluso las mujeres con discapacidad lo vivimos mucho más que los hombres con discapacidad, debido no solo al contexto de discapacidad que podamos tener, sino también al contexto en el que podamos vivir, como el contexto de violencia social, por ejemplo. Eso va haciendo crecer el nivel de sobreprotección que podamos tener en nuestra familia. Pero uno de los primeros efectos es que hay violencias silenciosas o invisibles, o que no pueden considerarse violencias
pero que minan la autoestima de una persona con discapacidad. Por ejemplo, el no dejarla expresarse, el que pueda ver que sus demás hermanos o miembros de la familia opinan sobre algo en particular y esta persona no opina porque muchas veces no retribuye económicamente o no contribuye económicamente en la familia, o cuando una persona con discapacidad, por ejemplo, está siempre tutelada por la familia sin pedirle su opinión. O sea, todos estos factores van haciendo en principio una brecha en la autoestima y en la dignidad de la propia persona con discapacidad. Y eso, a efectos del exterior, le empieza a disminuir sus posibilidades. Por ejemplo, porque yo no quiero que mi hijo vaya a una escuela de educación regular, porque me lo pueden golpear los otros niños, mejor que vaya a una escuela de educación especial. Por poner un ejemplo, lo que estamos haciendo ahí es privar al niño, a la niña con discapacidad de tener esa interacción social, pero también le estamos anulando la posibilidad a los niños que no tienen una discapacidad que valoren la diferencia. Entonces es una exclusión de doble vía, ¿verdad? Yo estoy imposibilitando que mi hijo con discapacidad o mi hija con discapacidad participe y le estoy negando a los otros niños de la comunidad el valor por la diferencia. Y eso va en escala. Si el niño o la niña no estudia porque lo sobreprotegí, va a tener pocas o nulas posibilidades de acceder a un trabajo, de tener el derecho a gozar de otros derechos como el derecho de la recreación, de la participación política. Por eso decíamos, y creo que también la licenciada Mariela de Rueda fue muy enfática en el rol que tiene el seno familiar. O sea, en realidad ese núcleo marca una diferencia entre una persona con discapacidad que puede y va a tener herramientas para superar y eliminar barreras que están impuestas socialmente, y una persona con discapacidad que le va a ser mucho más difícil eliminar esas barreras y entonces incluirse socialmente es una brecha un poco más profunda. Ok, entonces tenemos que abrir espacios inclusivos para poder conocerlos. Tenemos que darles la confianza e interactuar con las personas con alguna discapacidad, y así podemos ir dando puertas abiertas, Pastor, a los derechos, a la inclusión de las personas con discapacidad. En las mismas iglesias tenemos que darles la oportunidad, como decía la licenciada, de darles la oportunidad que ellos escojan, preguntarle qué es lo que desean, preguntarle qué es lo que necesitan. En una entrevista que yo tuve hace algunos días, con personas también del prosiegos y sordos, se hablaba de eso, de poder preguntar si necesita la ayuda o no. Muchas personas, nosotros podemos pensar que van a necesitar la ayuda, pero tenemos que darles la oportunidad de recibirla o no, según lo que hemos platicado. Eso es muy importante, darle su espacio, darle la oportunidad de desarrollarse y de ser independiente. Así es, Eduardo. Yo he visto a nivel comercial y empresarial que han sido muy incluyentes con las personas que tienen alguna discapacidad. De hecho, en la misma iglesia, yo conozco iglesias donde personas que tienen una discapacidad, pero que bien sirven al Señor. Y le digo como músicos, y le digo como mujeres, ¿verdad? En lugares muy importantes de la iglesia que sirven al Señor con sus talentos. Como lo decíamos anteriormente, una discapacidad no define a una persona. Exactamente. Agradecemos, licenciada Silpa Arriola, por estar con nosotros en esta mañana, poder también ampliarnos el panorama sobre la discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país. Licenciada, si alguna persona está con discapacidad, está siendo violentada en sus derechos, ¿puede comunicarse con ustedes? ¿Ustedes pueden brindarles ayuda? Sí, bueno, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene como aliado socio estatal
natural la Procuraduría de los Derechos Humanos, en la que se encuentra una defensoría específica sobre derechos de las personas con discapacidad. Entonces pueden ser en ambas instituciones, se pueden contactar con nosotros un poco para conocer también cómo se accede o cómo se defienden los derechos en el marco universal de los derechos humanos, como son las Naciones Unidas, y en el marco interamericano de los derechos humanos, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero siempre empezamos por un espacio nacional, y ese puede ser la Procuraduría de los Derechos Humanos, con los que tenemos una interlocución bastante cercana y podemos nosotros generar esas sinergias para la defensa, la promoción y sobre todo la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Muy bien, muchísimas gracias por esa información. Le invitamos a usted, amado televidente, a que pueda también conocer, a que pueda profundizar y estudiar más acerca de este tema para poder ser inclusivos con las personas con discapacidad. Agradecemos a Silpa Arreola. Ella nos ha acompañado en esta mañana para poder ampliarnos el panorama. Ella es parte de los derechos humanos de la Unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muchísimas gracias por su atención, por el tiempo para nuestros televidentes. Que Dios le bendiga, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a ver un video con más información acerca de los derechos de las personas con discapacidad. La sobreprotección familiar es frecuente en el entorno de una persona con discapacidad. Es recurrente que la familia tenga poca confianza, incluso miedo a lo que les pueda ocurrir a sus familiares, por lo que tienden a ejercer la sobreprotección. Esto genera en las personas con discapacidad el pensamiento de que no son capaces de aprender determinadas actitudes o acciones, las cuales, si se les permitiera, llegarían a generar una vida independiente a medida que se desarrolle. Bueno, primordialmente es acuerpar sentimentalmente, emocionalmente a la persona con discapacidad y no sobreprotegerlo, porque eso es lo que sucede a veces, que nos sobreprotegen mucho y nos dejan aislados en espacios de participación, tantas actividades culturales, deportivas o de recreación que nosotros queremos realizar, pero por la misma sobreprotección no la podemos realizar. Entonces es importante que la familia no sobreproteja a la persona con discapacidad, sino que tenga la plena confianza que la persona con discapacidad sea autónoma, independiente y se valore por sí misma. Evitar la sobreprotección es complicado, pues se puede llegar a ella en el momento menos pensado y sin que los padres lo noten. Ayudar no es lo mismo que sobreproteger. Ayudar es brindar a la persona la oportunidad de desenvolverse solo y lograr las cosas que se proponga. La persona con discapacidad tiene el derecho de manejarse sola en la sociedad, y eso incluye las calles, universidades, parques y todo espacio público. Además, deben formar sus propias relaciones sociales, amistades, trabajo y construir su propia familia. Interesante tema el que estamos abordando hoy en BNE, Buenas Nuevas de Esperanza. Agradecemos el tiempo que han invertido nuestros invitados para estar con nosotros y hacer valiosas aportaciones. Pero también llega el momento de agradecer a nuestros buenos televidentes que dejan sus comentarios, como por ejemplo nuestra hermana Brenda Abigail,
nuestra hermana Verónica Aldana, que Dios le bendiga, muchas gracias. Le mandan saludos al pastor Alejandro Pérez y al Canal 27 por lo que se está haciendo esta mañana. Nuestro hermano Jorge Oviedo también, muchas gracias. Maribel de Conde, bendiciones, hermana muy amable. Gaby Catalán Smith, vamos a ver quién por acá. Brenda Abigail Marroquín se hace presente también. Qué bueno que ya pudo entrar, hermanita Brenda, Andrea Orellana. Son algunos de los hermanos que están compartiendo con nosotros en este momento, Cielo. También tenemos a hermana Gaby Catalán, dice, excelente tema, importante lo que están hablando ustedes y gracias por esas oportunidades que nos dan. También Aide Turcios dice, excelente canal. Irma Carranza, creo que ya la leyó, ¿no? No, ¿verdad? No. Irma Carranza, buenos días, hermanos. Gracias por este importante tema. Y fíjese, pastor, que encontré por aquí un saludo de Fernando Catalán Smith. Él nos saluda desde Costa Rica. Si se da cuenta, es una bendición para nosotros. No solo aquí en Guatemala, salimos a las fronteras porque es una bendición de Dios, Canal 27. Qué bendición. Saludos a Costa Rica, a todos nuestros hermanos de Centroamérica. Y también saludos a todos nuestros hermanos que de una u otra forma nos están viendo, ya sea por las redes sociales o por Canal 27, el canal de la Esperanza. Un abrazo muy especial. Y ese tema creo que nos viene a despertar, hermanos amados, y a poner en nuestra conciencia el aprender la lengua de señas, por ejemplo, hacerlo por amor, para bendecir a otras personas, cielo. Aquí también está hermana Brenda Abigail Marroquín. Dios bendiga al pastor Alejandro Pérez también. También Ruth Elis dice, Dios les bendiga, buen programa. Jorge Oviedo, en Lucas 19, 30 al 40, nadie está sin compromiso de la gran comisión de predicar el evangelio. Saludos al pastor Alejandro Pérez. Y qué bonito saber de que todos tenemos ese compromiso de predicar el evangelio y no importando cómo estemos, lo importante es poder ser útiles en las manos del Señor. Pero ¿qué dice, pastor? Si seguimos en la tercera parte del análisis, sí, y seguimos aprendiendo y seguimos valorando a personas que a veces hay personas que los discriminan o los hacen de menos, pero ellos, al igual que nosotros también, ellos pueden sentirse adaptados a cada uno de nosotros. Un abrazo para todos ustedes. Esta mañana nosotros continuamos con un tema muy importante, a la vez muy sensible. Exacto. La discapacidad y los derechos que las personas tienen. Y como iglesia nosotros tenemos que hablar de eso. Por cierto, nosotros estamos leyendo los comentarios que usted nos está haciendo a través de las redes sociales y queremos agradecerles. Ahora, quisiéramos decirle algo. Las personas están opinando y, por ejemplo, se nos dice... son con capacidades diferentes. Yo quiero decirle algo, la terminología nosotros no la inventamos, ¿verdad? Nosotros no tenemos los términos, sino hay cosas que han sido redefinidas por las instituciones precisamente que son las encargadas de esto. Y entonces se nos dice que la forma correcta es discapacidad, así se debe definir uno a la persona, y también nos dieron un listado. Por ejemplo, cuando la persona tiene problemas con la vista, se le debe decir discapacidad visual. Puede ser física, intelectual o, por ejemplo, cuando no oye, a la persona nos debemos de dirigir con la palabra discapacidad auditiva. Lo que sí quedamos claro que nosotros no somos los que, como los encargados de poner estos términos, sino son las autoridades a quien corresponde, ¿verdad? Y muchos de esos términos fueron redefinidos. Pero gracias por hacernos sus comentarios, porque para eso son las redes sociales, para que interactuemos. Y hablando de eso, hoy tenemos un invitado especial que tiene una discapacidad visual, ¿verdad? Así, a ver, y él aquí lo está diciendo, correcto, dijo, ¿verdad? Con nosotros se encuentra, bueno, primero estaba viendo yo su trayectoria, pastor. Con nosotros se encuentra el pastor Alejandro Pérez, él es el pastor de la iglesia León de Judá, me dijo, ¿así lo dije bien? Así es. Por 11 años en la zona 13. Pastor, bienvenido a Telerevista Buenas Nuevas de Esperanza. Esta es su casa. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar acá y sobre todo estar abordando un tema que es muy sensible, muy importante y trascendente aquí en Guatemala, en todo el mundo, pero nosotros estamos acá y aquí es donde tenemos que hacer eco de ese tema. Exactamente. Pastor Alejandro, en el primer segmento, licenciada María de los Ángeles comentaba acerca de que las personas, todas somos objeto de derecho, todos tenemos derechos, todos somos o podemos desarrollarnos en la sociedad. Para usted, pastor,
¿cómo ha sido manejar el tema del pastorado en la condición de discapacidad visual que usted maneja? Bien. Ha sido sumamente interesante, es un reto, es un desafío. Cuando el Señor hace los llamados, Él sabe a quién lo hace, ¿verdad? Eso todos lo sabemos bien. Sin embargo, cuando uno tiene una discapacidad, en mi caso visual, uno mentalmente comienza a pensar cómo va a ser, cómo lo voy a trabajar, cómo voy a abordar a las personas, y en cierta forma uno también comienza a pensar qué va a decir la feligresía, será que me van a ver bien, será que van a poder estar trabajando juntos. Y fue un desafío realmente, los primeros años fueron complicados, ¿verdad? Sin embargo, quiero mencionar algo bien importante, la tecnología, el desarrollo tecnológico es algo que a nosotros hoy en día nos ha venido a beneficiar en gran manera a todas las personas que tenemos algún tipo de discapacidad. Menciono esto por el tema de la lectura bíblica, por el tema de comunicarse con los hermanos. Eso es algo muy importante y fundamental para un pastor. Entonces, cuando fue el llamado, yo comencé a trabajar juntamente con la tecnología de la mano y los hermanos comenzaron de alguna manera a darse cuenta de que tener una discapacidad no es sinónimo de no poder llevar a cabo un llamado de parte de Dios. Al contrario, vemos ejemplos, ¿verdad? Como Moisés, que se acercó a Dios a decirle, yo no puedo hablar, mejor busca otro, ¿verdad? Y ese tipo de argumentos se generan adentro de uno, por supuesto. Sin embargo, lo más importante acá es darnos cuenta que el Señor se glorifica, el Señor utiliza la vida de uno, aunque uno padezca algún tipo de discapacidad, en este caso visual, ¿verdad? Entonces, es bien importante tener en cuenta que nosotros, cuando estamos hablando del llamado, del ministerio, del trabajo pastoral, pues nuestra debilidad, si lo queremos decir así, no es para Dios determinante para usarlo a uno, sino que en realidad es uno someter la vida al Señor en oración. Entonces el Señor agarra el vaso y empieza a usarlo, ¿verdad? Eso es lo impresionante de Dios, ¿verdad? Exactamente. Y es que el Señor da dones y talentos a las personas, y de eso precisamente, pastor, quisiéramos hablar. ¿Cómo podemos dirigirnos a las personas para comprender que el Señor tiene un propósito? En medio de la situación que se está enfrentando, Dios siempre tiene un propósito. ¿Cómo hacer comprender a las personas que están viviendo una situación de discapacidad o tienen algún familiar en su entorno con discapacidad? Amén. Algo que quisiera yo poner de preámbulo es que yo he vivido esto totalmente y es bien importante entender que hay fases que uno tiene que ir superando y no podemos brincar una fase sin pasar la otra, ¿verdad? Y la primera fase es el tema de la aceptación. Rápidamente quiero decirles de que mi problema visual ha sido degenerativo, es decir, ha ido progresando al pasar los años. Entonces, de alguna manera, el tiempo de aceptación es distinto, ¿verdad? A una persona que, como mencionaron en la entrevista, puede venir y por un accidente o por una enfermedad tener una discapacidad, adoptarla de una manera muy rápida. Son fases completamente diferentes. Sin embargo, en mi caso muy particular, he ido gastando esas etapas, la aceptación, luego la rehabilitación, ¿verdad? Pero aquí lo importante de todo es, pueden haber derechos humanos, puede haber legislación, puede haber de todo, pero cuando ya nos sometemos al Señor, cuando venimos a conocer la palabra del Señor, que es la base para nosotros, nos damos cuenta de que no necesitamos ser perfectos, porque eso es algo que es como algo que la gente dice, es que me hace falta aquello, me hace falta el otro, no puedo hablar, no me puedo parar delante de la gente. Nosotros vemos cómo Dios viene y al débil, al menospreciado, al que nadie quería, al rechazado, viene Dios y deposita un don sobre uno, una gracia, deposita esos talentos maravillosos, y entonces ahí es donde les quiero dar el testimonio. Yo me sentí así, yo me sentí una persona que no sabía qué iba a poder hacer. Cuando le dan a uno un dictamen médico y te dicen, mire, cuando sea adolescente usted va a perder la vista, se va a quedar ciego, comience a buscar un bastón, comience a buscar una rehabilitación. Todos los sueños de uno se vienen abajo, y estoy seguro y convencido que hay mucha gente que está ahorita tal vez en sus casas con familiares, hijos, tíos, primos, ¿verdad? Que tienen algún tipo de discapacidad, pero decirles de que cuando uno conoce al Señor, uno comienza a darse cuenta que hay una vida
de esperanza para nosotros. No solo la fe de tener la certeza también de que el Señor puede hacer un milagro con nosotros. Eso es importantísimo, esa es la base. Pero un consejo que yo quisiera dar es, yo no esperé a que Dios hiciera un milagro para poder someter mi vida y ponerla en servicio al Señor. Eso es bien importante, porque a veces uno espera que Dios haga algo para uno comenzar a devolver. Pero si algo yo puedo animar y exhortar a la gente es a decirles, no esperemos a que Dios dé una respuesta. Mostremos que por amor, por gratitud, solo por el hecho de tener vida y sobre todo el hecho de haber recibido la salvación eterna, solo por ese hecho, aunque yo no vea, aunque yo no escuche, aunque yo no pueda caminar bien, solo por el hecho de que Cristo dio la vida en la cruz, yo voy a poner mi vida en servicio y que Él la use. Porque aquí no se trata de ¿para qué soy bueno yo? No, aquí está mi vida y que el Señor decida en qué va a utilizar nuestra vida. Amén. Qué especial, pastor. En realidad, pues yo creo que este análisis BNE que se está haciendo, precisamente para eso está, para decirle a las personas que están precisamente, no fue casualidad que se haya escogido el tema. Y cuando las estadísticas dicen que es el 10% y un poquito más que tiene problemas de discapacidad en Guatemala, eso estamos hablando de un buen grupo de personas. Correcto. Pastor, me imagino que usted la Biblia que tiene es una audiobiblia, háblenos algo acerca de eso. Sí, eso es sumamente importante y créanme que quiero decirles que el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día es una de las bases fundamentales, no solo para acercarse al Señor a través de la Biblia, sino también para desarrollarse en un trabajo, atribuciones, en la educación. Es decir, esas son herramientas que están funcionando. Yo utilizo actualmente en cualquier dispositivo móvil o en cualquier tableta o computadora. Hoy en día existen lo que se llama lectores de pantalla y lo que hacen es eso, leer lo que está en la pantalla a través de comandos, ¿verdad? Si nos hablamos de un ordenador de casa, pues con las teclas uno se va moviendo, va dirigiendo hacia dónde quiere ir. Uno puede redactar documentos, puede hacer una tabla, puede hacer una presentación, puedo ver mi correo, puedo navegar en internet, puedo entrar a YouTube, a las redes sociales. Es decir, hoy en día... ¿Todo eso lo hace usted, pastor? Todo eso, gracias a Dios, al Señor, puedo hacerlo. Yo he sido instructor de personas con discapacidad visual para la computación, ¿verdad? Tengo amigos en Sanarate, tengo amigos en muchos lugares de Guatemala. Y ¿saben qué es lo más satisfactorio? Recibir un WhatsApp de los alumnos, recibir un correo de un alumno, recibir una llamada de un alumno diciendo, mira, ya viste el nuevo teléfono, ya viste la nueva tecnología, o que le vean a uno, mira cómo era el comando para hacer esto. Eso es satisfactorio, ¿verdad? Entonces, no solo, y esto es bien importante, esto no quisiera dejar pasarlo. Yo fui instructor he sido instructor, todavía lo soy, de personas con discapacidad visual, pero si algo he notado yo, es que la gente llega a recibir clases, pero lo que más necesita es una motivación, es fe, y gracias a Dios por tener la palabra del Señor en las manos, hemos podido también dar ese mensaje de esperanza. No solo te enseño computación, no, sino te enseño computación, pero hay algo más de eso, ¿verdad? Entonces, hoy en día, en cualquier dispositivo de sistemas operativos Android o iOS o el que ustedes tengan, hay accesibilidad que ya viene determinada y se ha trabajado mucho y se ha desarrollado mucho a nivel mundial este tipo de tecnología, lo cual hoy escuchamos dos lectores que son los más utilizados, uno que se llama TalkBack, que es en Android, y otro que es VoiceOver en iPhone. Ya vienen preinstalados, uno solo los activa y es solo de comenzar a aprender los gestos en el tema de los dispositivos, es con gestos, ¿verdad? Con gestos yo manejo mi teléfono, entonces yo leo mi Biblia de la mejor manera, versiones de la Biblia, o sea, el capítulo que yo quiera, el versículo que yo quiera, las veces que yo quiera escucharlo, ¿verdad? Entonces, hoy en día tenemos ese acceso y es una gran bendición, y la Biblia lo dice, ¿verdad? En Daniel 12, que iba a haber un avance de la ciencia y lo estamos viendo, y gracias a Dios es para beneficio también de nosotros los que tenemos cualquier tipo de discapacidad, porque también hay para discapacidad motriz, ¿verdad? O sea, también viene ese tipo de ayudas dentro de los dispositivos, ¿verdad? En este tema también podríamos mencionar la identidad. Nuestra identidad en Cristo es la que nos hace poder actuar, poder creer que Él tiene el control de nuestra vida y comprender el propósito que hay para nosotros. Eso es tan importante, pastor. Seguramente en este momento en casa nos está viendo alguien que sufre discapacidad o que tiene algún familiar con discapacidad. Hermano,
sí se puede hacer. Si confiamos en el Señor y ponemos de nuestra parte, que es tan importante también querer poder hacerlo, se puede lograr en el nombre del Señor, Pastor Orlando. Pastor, ¿qué palabras le da usted? En este caso yo le hablo a las personas que tienen alguna discapacidad y nos damos cuenta que sí se puede, Pastor. Amén. Sí se puede. Ya usted sabe hasta más tecnología que yo. O sea, a mí me quedó claro que usted, como dijeron, es otro nivel, dijeron los muchachos. Entonces, pero ahora háblele a la familia, háblele a la esposa de la persona con discapacidad visual, háblele al esposo, porque entre veces es la esposa, háblele a los hijos. ¿Qué palabras les puede dar usted para que también en su corazón haya fe y haya esperanza? Amén. Siempre que me han invitado a alguna conferencia o alguna situación en temas relacionados con discapacidad, yo siempre he motivado a la familia a exigirle más a la persona con discapacidad. Pareciera un tema contrario y pareciera que yo pudiera dar un consejo de hay que abrazarlos, hay que llevarles, hay que ponerles, y es todo lo contrario. Todo lo contrario, porque nosotros como personas vamos a ir creciendo en la vida y nuestros padres, por un tema natural, en algún momento van a tener que abandonar esta vida. Entonces el problema que se ha enfrentado mucha gente es, ya no está papá, ya no está mamá, ya no está abuelito. ¿Qué se hicieron? ¿Ahora qué hago? Entonces, yo siempre he motivado a los padres. En mi caso muy particular, mis padres fueron personas, obviamente el Señor las guió, formaron a una persona con un carácter fuerte, formaron una persona que tenía que enfrentarse a la vida. En este caso, yo con la persona que más he convivido es con mi madre, ¿verdad? Una persona que nunca me dejó caerme, una persona que me dijo, mira, alcánzame aquello, hay que hacer lo otro, hay que hacer esto. Igual, me trató igual que mi hermano. Igual las regañadas y los azotes también fueron los mismos, ¿verdad? Sí, porque es que llevamos una vida normal. Lo único que es una vida que hay que adaptarla a ciertas cosas, ¿verdad? Pero el consejo es, exíjanos más, ayúdennos a desafiarnos a nosotros mismos, porque muchas veces los familiares, yo te lo alcanzo, espérame, yo voy a ir a hacerlo, y no es así. Miren, yo salgo a las calles, voy a las tiendas, voy a las farmacias, me tengo que enfrentar, voy a los bancos, hago diferentes actividades que me hacen a mí sentirme cada vez más independiente, porque eso es lo que hay que buscar. Lo que la familia tiene que luchar es por tener una persona independiente, no dependiente, porque dependiente lo único que están haciendo es un día llevarnos a un punto donde no vamos a saber qué hacer, ¿verdad? Entonces la familia hoy en día es un punto fundamental, por supuesto, pero es de exigir, es de hacerlo. Tú podés, busquemos, investiguemos, hagamos, ¿qué más podemos hacer? Llamemos, por ejemplo, en este caso, a Proceos y Sordos para ver qué pueden hacer por ti, porque mucha población con discapacidad hoy en día lastimosamente está encerrada en su casa sin saber que hay un mundo tecnológico afuera, sin saber que hay oportunidades y, por supuesto, sin saber que hay una esperanza en Cristo, porque la misma palabra dice, en Cristo somos más que vencedores. Amén. Entonces, cuando nosotros combinamos todo esto de la exigencia, de seguir adelante, vamos, hagamos, les digo esto porque pues como testimonio se los tengo que comentar, gracias al Señor, gracias a mis padres en el apoyo que ellos me han brindado, hoy en día les puedo contar que tenemos en el haber una licenciatura en Administración de Empresas, una maestría en Dirección de Empresas y una maestría en Liderazgo. ¿Usted, pastor? Amén, así es. Wow. Por la gracia del Señor, pero también por la familia. Amén. Un padre proveyendo, una madre ayudando, y esto no se ve muy común, y de hecho me gustaría decirlo. Mi madre me acompañó a mí por lo menos 6, 7 años a la universidad porque yo empecé a perder la vista de una manera muy severa. Okay. Entonces, no habiendo métodos, como dijeron hoy en la entrevista, no hay programas en las universidades específicos, o sea, los maestros no sabían qué hacer. Uno tenía que plantear las soluciones, pero para eso estamos, pues, para ayudar, ¿verdad? Para poder sacar adelante la tarea. Nos graduamos, porque así digo, nos graduamos, ¿verdad? Y a las diferentes escuelas de negocios y de liderazgo que fuimos a mostrar que sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Lo único que se necesita es más información por parte también de las universidades, de los colegios, de los institutos y también de las iglesias, ¿verdad? Sí se puede. Entonces,
lo que me ha tocado a mí y a muchos colegas míos, que también los admiro muchísimo, es abrir brecha, es entrar y decir, aquí estoy, mire, yo tengo problemas visuales, tengo estos dispositivos, tengo estos aparatos, funciona así, yo puedo estudiar. Entonces, yo siento que lo que ha hecho falta es más que la difusión, más que todo esto que es importante, pero estos pasos siempre han sido los primeros, pero no se han dado los siguientes pasos, ¿verdad? Y miren, yo hasta tengo una página de Facebook donde lo abrí para entrevistar a personas con discapacidad, para que lo conozcan empresarios, personas que quieran dar trabajo. Siempre ha sido nuestra motivación el querer que la gente encuentre un espacio como este que ustedes están aperturando el día de hoy, pero sobre todo pues respaldado por el Señor, eso es lo más importante. Pero lo que quiero decirles es, esa página yo la abrí con una palabra, el Señor la puso en mi corazón, es la palabra disrupción. La página en Facebook se llama Soy Disruptivo No Discapacitado. Eso. Y eso es como chocante, ¿verdad? Es como decir, bueno, es alguien que no acepta su discapacidad o que no, sino que simplemente nosotros tenemos que reinventarnos. Y eso lo tenemos que hacer todos, ¿verdad? Pero nosotros que tenemos algún tipo de discapacidad, tenemos que reinventarnos. Esa forma de llegar en, miren, yo aquí estoy, yo no puedo, no es así. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacerlo. Es decir, hay que llegar de una manera propositiva, porque esa es la manera que hay que cambiarle a la gente el concepto de la discapacidad, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Es muy interesante escuchar a Pastor Alejandro de Iglesia León de Judá, que se ubica en la zona 13 de la ciudad capital. En Facebook, nuevamente, Pastor, ¿cómo aparece? En Facebook la iglesia aparece como Ministerios León de Judá. Ok, muy bien, mis hermanos, nosotros llegamos al final de Análisis BNE. Agradecemos, Pastor Alejandro, su visita acá con nosotros y la oportunidad también de ser motivados. Allá en casa seguramente también nuestros hermanos han sido motivados y han sido desafiados también a conocer y más acerca del Dios Todopoderoso que tenemos, que nos da capacidades para poder glorificar su nombre. Pastor Orlando. Así es. Estamos llegando al final del análisis de este jueves. Cuando hablamos de personas que tienen discapacidad en diferentes áreas, la Biblia nos lo mostró. Nos hace recordar el segundo libro de Samuel. Ahí encontramos un hombre llamado Mefiboset, aunque era hijo de un príncipe, de Jonatán. Cuando en un tiempo de guerra él cayó, ya no pudo caminar, pero con él pasó algo. Con los años lo mandaron a llamar, aunque no se sanó, pero fue honrado. Fue una persona que Dios terminó honrando. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús. Y precisamente él fue muy sensible con las personas que tenían discapacidad. Hubieron varias personas con discapacidad visual que él tocó y sanó. Hubo uno que hasta le puso saliva con lodo en sus ojos. La saliva interpreta ese tacto con que la mujer, la mamá toca al hijo para curarle alguna herida, un efecto de amor. Yo quiero decirle algo, si usted o un familiar suyo tienen una discapacidad, lo primero que debe saber es que usted no está solo, que Dios le ama, que Dios está cerca de usted. Él y su palabra tienen esperanza para usted. Así como el pastor lo está diciendo, él es licenciado, tiene maestrías. La Biblia, cuando le preguntaron por qué este hombre no tenía vista, le preguntaron, esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Quisiera terminar con palabras de oración. Señor Jesús, quiero pedirte por aquellos que quizás están recibiendo un diagnóstico médico, Señor, que les está diciendo que en días, en semanas, en meses, Señor, una discapacidad, Señor, viene sobre su cuerpo. Oro por aquellos familiares, por aquella madre que no sabe qué hacer con su hijo, aquel padre que no sabe qué hacer con su hijo, aquella esposa que no sabe qué hacer con su cónyuge o viceversa, Señor, porque hay una discapacidad acercándose silenciosamente a su familia. Hoy los ponemos en las manos del Señor. ¿Y cuál es el propósito, Señor, de este segmento? Traer esperanza en medio de esas necesidades. Y terminamos con la palabra, como cuando le dijeron a aquel hombre, ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús fue bien categórico al decir, esto ha sucedido para que la gloria de Dios se manifieste. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. 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 Hoy es jueves, días de análisis. Eduardo. Amén. Gracias, pastor, nuevamente por estar con nosotros. Gracias a usted, amado televidente, por estar en sintonía de Buenas Nuevas de Esperanza. Lo esperamos en el siguiente Análisis BNE la próxima semana. Que Dios le bendiga. Amén.